Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Déjenme darle la vuelta si no me va a llamar la atención acá a mi termo. Un abrazo para todos ustedes, gracias por sintonizarnos. A mi derecha, Andrés Merino, a mi izquierda, Juan Sebastián Iturralde. Buenos días, Fight. Mafer. No, mentira. Buenos días, Andrés. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, Mafer, Juan Miguel. Encantado de compartir este espacio con ustedes y saludando a toda nuestra querida audiencia. Sí, sobre todo a la señora Patricia, que es nuestra fan, ya está es la bien, mamá de está Andrés. Entonces es nuestra fan y nos pone todo. A ver, gracias por sintonizarnos en la 96.5 para Guayaquil y Santa Elena, 98.7 en El Oro, estamos también en Machala. Gracias por ver todas nuestras entrevistas, por estar prendido también de nuestras redes sociales. Y me hace falta, hoy particularmente, escuchando la promoción del programa de la mañana en RTP, escuchándolo a don Ramón, me hizo falta el saludo de corazón a corazón. Lo dice clásico, siempre. mítico. Sí, lo dice siempre. Pero me hizo falta como que estar ahí en el momento. A lo mejor sea una sorpresa y volvemos a estar juntos, don Ramón. ¿Quién? Vas a regresar. Yo quiero. Hijo pródigo. 11:08. Ayer se dio esta audiencia en la Corte Constitucional para, gracias Andrés, mi diccionario... ¿qué sería? Jurídico, gracias. Me estuve ahí instruyendo. Ayer se da esta audiencia en la Corte Constitucional, que fue telemática, para conocer los alegatos de quienes presentaron las demandas de inconstitucionalidad sobre las 3 leyes y representantes de quienes defienden la tesis Asamblea Nacional y el secretario jurídico. Yo debo decirlo que casi necesitaba un diccionario con ayuda ahí a la mano para poder entender, así que le voy a dejar un poquito al abogado para que nos explique qué pasó el día de ayer. Pero perdón, ¿para entender a quién? ¿A los que defendían? ¿A los que sí? Porque asumo que a otros era más fácil entender en su... Me quedó más claro el por qué no. En su remolino, claro. Me quedó más claro el por qué no, pero abogado Merino. No, pero sobre todo, Mafer, para poner en contexto a las personas que nos están escuchando, ayer se dio las sesiones que habían sido convocadas por la Corte Constitucional para tratar la suspensión, primero la constitucionalidad y posterior la suspensión de ciertos artículos de la llamada Ley de Solidaridad. No tengo el listado de artículos, pero en fin, primero celebro este tipo de audiencias que se dieron. Estaba todo el pleno de la Corte Constitucional dando paso tanto a representantes de la Presidencia, Secretaría Jurídica, de la Asamblea Nacional, como aquellas personas que mediante el recurso amicus curiae, pues quisieron presentar también sus alegatos. Y aquí, yo lo hablaba contigo, Mafer, hay una diferenciación muy marcada en cuanto la contundencia técnica, argumentativa y sobre todo legal al momento de dar estos soportes. Yo vi en lo personal, por parte de la Presidencia de la República y por parte de la Asamblea Nacional, unas respuestas muy débiles, te diría blandengues, con poca contundencia, con poco sustento, que a la hora de la hora fueron derribadas, o no derribadas, pero fueron puestas en evidencia y contrastadas por parte de los miembros de la Corte Constitucional. Solamente una apreciación, yo nunca había seguido, esto duró casi 8 horas, un poco más de 8 horas, por cierto, no fue un suspirito. La primera parte de los alegatos, luego iban lo medular, que eran las preguntas y las respuestas, con una serie de argumentaciones y data jurídica y algunos elementos que le fueron sumando. Pero en mi comunicación, que es más sencilla, yo, y Andrés, me vas a decir si se requiere o no tanto tecnicismo como el que se utilizó ayer. Yo me perdí, Juan Sebastián. En algún momento yo tenía que regresar porque no lo vi en vivo, sino luego regresaba para yo también lo vi medianamente entender. Claro, pero justamente en lo que yo no la vi, y me alegro de no haberla visto. Amo la sinceridad de este hombre. Porque tan larga creo que no me hubiera sumado tanto. Pero vi los resúmenes y leí, digamos, diferentes artículos sobre el tema y parecía que el argumento sigue siendo, como dice Andrés, tal vez algo banal, sin tanto sustento, y más bien repitiendo la narrativa. O sea, seguimos simplemente hablando de una historia que ellos han formado detrás de todas estas leyes, que es: ustedes no conocen el contexto de lo que está pasando, vayan a ver qué es lo que realmente necesita el país. Es narrativa. Sí. Ahora, yo les voy a poner pausa en el tema porque vamos a tener un entrevistado para luego conversar con él. Salvo que tú quieras decir algo más. No, solo algo que sí me llamó bastante la atención es, primero, a ver, el núcleo de toda esta conversación versaba sobre la definición del conflicto armado interno. Sí, el CANI, sí. ¿Dónde estaba? ¿Cuáles eran los límites? Las diferencias y para qué servía. Las definiciones. Y sí te digo que me parece que hoy por hoy hay unas limitaciones
extremadamente anacrónicas respecto a cómo puede proceder el gobierno nacional, que lo entendería, sobre todo a sabiendas de el modus operandi, la forma en la que se despliegan, cómo están capacitados en hacer el mal, pues las bandas criminales, y esas limitaciones extragarantistas con la que cuenta la Constitución. Ojo, no estoy diciendo que se deberían romper, pero lastimosamente no obedece a una realidad totalmente distinta en la que estamos viviendo. Claro, bueno, yo tampoco voy a comentar nada para luego hacerlo con el doctor Stalin Raza. Les pongo otro temita nada más, esto enseguidilla, lo que está pasando en Estados Unidos, Venezuela, lo que han respondido, y ahí me quedo en lo que han respondido. ¿Ustedes vieron las declaraciones de Luisa González? Esas no las vi. Vi la noticia, pero no vi. Sí las vi y me arrepiento de las visto. A ver, cuéntanos un poco, porque solo como antecedente, básicamente mucho de lo que pasó, de los resultados que obtuvieron en la campaña última, quizás se marcó o inclinó la balanza. Lo primero que fueron estos como especies de comité barriales que iban, pero tenía otro nombre. Y luego la indefinición primero y luego la defensa abierta a Nicolás Maduro le pasó factura a los resultados electorales. Dicho esto, señor Juan Sebastián. Completamente de acuerdo. Y mira, creo que es importante... Milicias. Marcela Guiñaga dijo hace poco, este país es muy diferente al que gobernó Rafael Correa. Y parecería que Rafael Correa y Luisa González y tal vez un par más, siguen pensando en ese país. ¿Y por qué lo menciono? Porque el Maduro de hace 10 años también era distinto. El Venezuela de hace 10 años, de hace 15 años, no era tan extremista como ahora, o tal vez sí lo era, pero no palpábamos tanto. Y al fin, lo que tenemos hoy es defender a Maduro y a Venezuela es indefendible realmente. No podemos seguir. Nosotros los ecuatorianos lo palpamos porque tenemos a los venezolanos aquí que sabemos que quieren regresar a su país y no pueden. Es que incluso el rechazo, porque a países latinoamericanos y a latinoamericanos les encantan las dictaduras. De hecho, aquí se ha hecho mediciones y la gente las quiere. Ni siquiera se está reclamando que el gobierno haya sido duro o que sea un dictador. Era si el país funcionaba o no, y para el país que funcionara o no significaba que tuvieras luz, cosa que no tuvo Venezuela, que tuvieras alimentos, cosa que perdió también Venezuela, asistencia en salud. Deserción escolar. Bueno, ahí tuvieras un listado con el que no terminarías nunca. Entonces tú dices, no, eso no va ni siquiera ni por la ideología, ni tampoco por el tipo de democracia como la cubana, como se dijo en algún momento, sino si el país funciona o no. Da estas declaraciones Luisa González, habla también del cartel de los soles, sale a la defensa de Nicolás Maduro. El presidente Gustavo Petro dice algo parecido, que no existe. Pero ojo, recordemos que Petro y Lula sí le dijeron como que, oye Nicolás, muestra las actas. Que todavía las seguimos esperando. Ellos sí marcaron distancia. Es verdad. Y Boric también. Sí. Bueno, ya lo de Boric sí era esperado, porque este Boric es como izquierda, pero no así como que me parece que es de la onda socialista del siglo XXI, del ALBA. De Lula, por ejemplo. No era. Sí. ¿A qué lleva esto? Mientras, y esto hay que reconocerlo, mientras hay una parte representativa de la revolución que por primera vez, a mi criterio, le marca la agenda al gobierno nacional diciéndole, vamos, tema salud va a ser lo nuestro. Y te vamos a obligar a salir a responder por el tema de salud. Y se termina creando un comité, desactivación de los propios asambleístas, oficialistas, y si nosotros también estamos en la fiscalización, por primera vez lo logra, y la sale la señora Luisa González con estas declaraciones. Te entiendo, o sea, tú dices que perdieron el momentum con que habían ganado marcando la agenda con lo de la salud. Sí, era la primera vez. Sí, y lo habían recordado, y habían posicionado un mensaje bastante claro sobre el cual estaban dando a conocer que las gestiones que hay en materia de salud no estaban siendo óptimas. Está haciendo un recorrido que está poniendo en evidencia todas estas falencias internas que habían. Y que básicamente no tenían que trabajarlo mucho, porque eso es lo que la gente vive. No tenían que convencer a la gente de que no había medicinas, porque las personas saben que no hay medicinas. No tenían que convencer a nadie de que te daban a ti la receta hasta en el celular, porque el médico ni siquiera quería firmar para no comprometerse, porque la gente estaba viviendo eso. Y esa es la desconexión que yo veo entre continuar con una defensa de terceros y
personalizar la defensa o enfocarte, oye, esto es país, lo que intentó en su primer momento hacer incluso en la entrevista con Fernando del Rincón, que la tuvo que arrinconar para que conteste al fin y al cabo qué significaba Maduro en la vida de ellos. Claro, pero justamente es la palabra desconexión, insisto, la prefecta del Guayas lo mencionó bastante bien, o sea, es lo mismo que decir que están desconectados, porque ya no es el mismo país. No es. Y ya no es la misma realidad regional tampoco, ni mundial. Entonces no puedes irte en contra de lo que estamos sintiendo aquí los ecuatorianos. ¿Son cuántos migrantes venezolanos? Como 2 millones, creo que aproximadamente. El éxodo más grande es una de locura, y a nivel regional se siente. Entonces no es que a mí me están mintiendo lo que dicen ellos. Yo sé que el venezolano está sufriendo, punto. Sí, no entraba en discusión. Es un sinsentido bastante grande, Maffer, que te digo, puntualizar y profundizar sobre esto para muestra un botón, un presidente ilegítimo que no ha presentado actas, que no respetó el juego democrático, que solo lo ajusta a su conveniencia. Tienes un grupo militar que, bueno, un grupo de fuerzas armadas bolivarianas, como bien lo mencionan, que más allá de ejercer o dar clases sobre cómo se debería practicar el ejercicio militar como tal, a lo que apuntan es a adoctrinar personas, y es lo que los termina sosteniendo hasta el día de hoy. De hecho, esa pues, sería parte de la milicia, pero digo, ya el pronunciamiento del presidente Petro, que me lo recordaste, Andrés, es que no existe el cartel de los soles para él, y si no existe el cartel de los soles, está injustificada la intervención de Estados Unidos. ¿Cómo debería responder América Latina? Y aquí me sale tranquilidad, no es el izquierdismo latente, pero ¿hasta dónde permites lo que vendría a ser una intervención? Para otros es un socorro, para algunos es una intervención. Tienes que cuestionarte también las capacidades que hay en cada país, sobre todo capacidades económicas, técnicas, militares, tecnológicas, y allí yo te diría que la ideología juega muchísimo. Vemos que el problema, por ejemplo, de producción, exportación de narcotráfico en toda la región ha desbordado los gobiernos, que están en desigualdad de condiciones en la lucha contra estos grupos criminales. Ahora, respecto al cartel de los soles o no, que se ha hablado bastante, sobre los que ya hay procedimientos abiertos en Estados Unidos de fiscalía y que se pusieron en stand-by, cuando entró el gobierno del presidente Biden, y se han vuelto a reaperturar. Sí me parecería bastante bueno el conocer las profundidades y el detalle de cómo ha venido operando y cuál es la forma en la que se han desempeñado los roles de cada miembro activo del gobierno venezolano en esta red masiva de distribución de cocaína por el mundo. Oye, y solamente paréntesis, también hay personajes que hacen el ridículo, esto solo como la nota de la mañana, en ver al señor Padrino entrar a la sala, al llamado, Dios mío. Es el embajador en Colombia. El embajador en Colombia, Dios mío, de verdad que es yo pensaba que estaba viendo parte de la comedia. A ver, entonces, para cerrar lo de la revolución, que cerrarla aquí temporalmente, porque la discusión va a continuar, no hay más líderes que tampoco hayan salido a decir nada de la revolución. Me refiero, ya tienes una Marcela que deja claro, luego yo no he escuchado los visibles, a Pavón, a Pavel. Sobre este tema claro, o sea, como que Luisa se quedó un poco bailando con Rafa sola. Sí, es que es un tema que ya deberíamos de todos superarlos, y los incluyo a ellos. O sea, no meterte tanto en pelear inclusive contra Estados Unidos, porque también menciona a Estados Unidos. Cierto. Que claro, si hablas de la intervención, yo no pienso que lo van a hacer. Ya, tú no... Sí, no creo que vaya no es a pasar. esa, es hello, aquí estamos. Es un medidor de pulso. Y sabes que y vuelven a lanzar otro mensaje, porque hay despliegue de nuevos submarinos nucleares y otros tres embarcaciones que se van a sumar pues al conjunto de los que están en la zona del Caribe. Para intimidar. Dejamos en esto porque vamos a continuar. Les pongo otro tema a lo que yo he llamado subsidios a la cancha. Subsidios a la cancha. ¿De qué tema? ¿Cuál tema es ese? Lo voy a leer, relax. Ya quiero saber su opinión. Es que nos sorprendes con tu creatividad. A mí me sorprendiste en la mañana también con tu creatividad. Ok, es cuestión de qué pena que no estuvo con nosotros el doctor Stalin Raza, lo estábamos esperando, pero bueno, las cosas son como son. El gobierno del presidente Daniel Noboa informó que en el año 2023 el Estado dejó de percibir 6.478 millones por exoneraciones y beneficios tributarios, lo que representó el 5.5% del Producto Interno Bruto, y que para el año 2025 la cifra de
6.478, pasaría a 7.230 millones. Estos gastos, conocidos como gastos tributarios, incluyen la aplicación del IVA, productos básicos y un sinfín de cosas. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece que Ecuador debe, entre comillas, racionalizar los gastos fiscales ineficientes antes de diciembre del año 2025, con el fin de aumentar ingresos y modernizar el marco fiscal. La mayor parte de estas exenciones corresponden al IVA, seguido por beneficios en el impuesto a la renta para personas y empresas. Volvemos a tener la misma discusión, por eso le decía, los subsidios salen a la cancha. Nuevamente. Y estos son otros subsidios. Otro tipo de subsidios. Entonces, y hay un acuerdo con el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional, ha venido cumpliendo el gobierno nacional. ¿Será que el nuevo paso es ir a disminuir, eliminar los subsidios o hacer una focalización, que es lo que siempre se ha pedido? Sí, a ver, ahí tienes dos modalidades. Una parte, ¿no? Como bien mencionabas, tienes un subsidio que se traslada de manera general, por ejemplo, en una disminución del costo, y esa diferencia pues es asumido por el gobierno nacional, esos subsidios como tal, y tienes lo otro de lo que tú estás hablando, que es el gasto tributario, es decir, exoneraciones, bonificaciones, beneficios, incentivos, entre muchos otros, que se le aplican o a empresas o a personas naturales para, en ciertas maneras o en ciertos momentos, incentivar pues la generación de empleo, la inversión, productividad, entre muchas otras cosas. No sé si lo segundo vaya a tener una repercusión en las bondades que te puede dar, y ahí hay que hacer el cálculo. Sí, es verdad, se dan incentivos tributarios, se dan exenciones fiscales, pero ¿cuál ha sido su exponencial que ha venido repercutiendo en el transcurso de los años posterior a haberse dado? Dicho sencillo, como yo lo entiendo, es déjame ver si las exenciones, que de verdad son un gasto, al final del día son positivas para mí. Correcto. Que no es una pérdida lo que estoy haciendo. ¿Y qué pasa con los otros subsidios, los que no están contemplados en esta nota? Combustible. Sí, combustible y gas. Si te refieres a que... Si es que toca eliminarlos. A ver, este gobierno... Yo creo que sí. Yo prefiero eso que tocar la otra parte. Ya, deja que solo pongo eso porque me sorprendió tu respuesta. No soy presidente. Porque, y esto lo conversábamos con Andrés, yo le digo, Chuzo, Andrés, yo no creo, y él tiene razón, a este gobierno, este tipo de decisiones le han salido bien, las ha sabido manejar. La primera que fue la eliminación al extra. Correcto, al extra. Y luego hizo, ¿sabes qué? Aquí está una focalización. A los atuneros, y en otro momento esto hubiera sido ar de Troya, pues. Sí. Pero lo supo manejar, ya sea por cumplimiento, que por cierto no he revisado si se cumple con ese subsidio a los señores transportistas, pero lo cierto es que lo ha logrado, y a lo mejor en esta también, aunque como tú dices, Juan, se toca, pero lo podrá hacer. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario. Parecería que puede ser. No, ya sabemos que es necesario. La cuestión es cómo lo haces. ¿Sabes por dónde creería que va el discurso? Tema seguridad, porque esto es una meca para la producción de droga. Ya, pero escúchame, ¿se puede volver a utilizar el concepto del mensaje de seguridad? Sí. O sea, ya te dijeron 3% de IVA por seguridad. Y la gente se olvidó, pasó, lo subieron y todo bien. Sí. Pero tú ¿y tú crees que si le vuelves a proponer a la gente, hay que eliminar... Señores, estamos hablando de escenario, sí, cuidado, eso no es cuestión de crear ningún pánico de nada, estamos hablando de escenarios. Y cómo serían las formas en las que sería. Yo creo que sí, Mafer, la seguridad hoy por hoy, como están dadas las cosas y como vienen incrementando pues de manera drástica los indicadores de muertes violentas entre otros, la seguridad para mí no va a ser un elemento que se puede desgastar tan fácilmente en estas decisiones. Y es que siento que ahí tú más bien hay contradicción, porque saben que la seguridad es mi mayor preocupación y dije, 3%, venga, le voy a dar, yo prefiero eso, además de contribuciones que hicieron también las empresas. Pero exacto. Entonces tú dices, ya lo di, ya te confié, ya son 2 años, y ¿cuál es el contraste versus? Que las cosas hay que decirlas realmente con honestidad, de eso se trata. Entre el año 2023 y el año 2024 sí hubo una disminución de los hechos violentos. No, me refiero más a las muertes que a las extorsiones y a los secuestros. Sí, porque las extorsiones habían subido. Sí, y en algunos lugares podrías decir hasta 300% dependiendo de la zona. Pero si tu carta de presentación va a ser seguridad y la contraparte de esa presentación es mis resultados, ¿qué pasa? Ahí sacarás Corte Constitucional y las leyes no aprobadas no me lo permiten. Claro, esa es la camisa de fuerza. Les estás dando la idea. Ay, no, ellos no necesitan la idea, cariño. Ellos han demostrado que las tienen
bien, pero igual, ¿hasta qué punto? Siempre y cuando ellos manejen la narrativa, van a poder seguir haciendo. ¿Ustedes realmente creen eso? Lo creo más de lo que te imaginas. Tú también, la narrativa, porque hay algo que dicen, dato mata relato, o sea, el relato mata el dato ahora. Sí, no, lo que pasa es que depende de quién te da el dato, de qué dato, porque mienten. Ya, pero el relato es tu vida, el relato es tu vida. Sí, pero tal vez la del menos. Ok. Ya. O sea, digamos, aquí de los 3, los últimos meses, ¿a cuántos han robado? A 1. A mí. Sí. Somos el 33% han robado. Ok, tal vez esa es la parte que lo está viviendo. Ya, ok. Está bien, ya ahí me ganaron. Pues ya hasta ganaron la consulta. Claro. Yo puedo decirte, yo me siento bien, a mí no me ha pasado nada. Te digo ¿Alguien que se quiera sumar a ese 33%? No, yo te digo, para ver de 5 cuántos han robado. El relato es clave y el encontrar enemigos también le ha servido una estrategia hasta el momento al gobierno nacional, pero sí considero que va a venir condicionada a resultados que vaya a poder entregar. Ojalá. Y que esto va a irse disolviendo, va a irse disuadiendo a medida que pasa el tiempo. Son 3 años todavía más de que tenemos 3 años y piquito de gobierno. No, está entero. Entonces sacar a conclusiones de que hoy por hoy, marcando el relato, sin gestión, con crisis en salud, con crisis en seguridad, de aquí a largo plazo, yo tampoco creo que sea el camino ideal. Mantener relatos. ¿Pero hasta dónde? Pues es que a mí me hicieron una vez un ejemplo y con esto nada más me dijeron, yo te puedo decir que este termito que tengo aquí contiene un agua que no sabes. Cuidado la marca. van a poner multa. Pero eso aquí, si tú te lo tomas todos los días, esto te va a poner el cabello rubio. ¿Ya? Entonces me lo venden tan bien y hay personas que salen y dicen, sí, yo tenía el cabello negro, me pusieron rubio. Y yo comienzo a tomar este producto y sigue la propaganda. Pero ya pasó el mes, ya pasaron 2, ya pasaron 5. ¿Cuánto te habían dicho? Y mi cabello ¿Cuánto te habían dicho? En 3 meses. Ok. Ya. En 5, 6, yo ya tengo mi tolerancia, pero ya pasó el año, no soy rubia. Aunque me vengas a decir y personas me cuenten hasta qué punto tú sigues creyendo en ese relato. Te van a ver un pelo rubio y te van a decir, ¿sabes qué? Es que es un poquito más de paciencia. Claro, tú vas a querer creerte. ¿Por qué estás tan insufrible hoy día, Juan Sebastián? Porque yo creo que alguien quiere de mi agüita. A ver, relato con dinero es una cosa y relato sin recursos es otra totalmente. Me gusta la cosa. Porque ya llega a cierto donde sí, te tratan de convencer de una historia, pero ¿qué más haces? O sea, ¿qué más puedes aportar? ¿Y dónde terminas difundiendo ese mensaje para que llegue a mayor persona si ya no cuentas con eso es cuando el dinero se va de la casa, el amor también. ¿Cómo es? Cuando el dinero se va por la ventana, el amor se va por la puerta. No, ¿sí? y en tu analogía, el relato empiezan a juntar 5 chicas rubias y te dicen, es tu pelo. Eres insoportable, Juan. Me mataste en mi tesis. Puede pasar. Sí, puede pasar. De hecho, ha pasado mucho. Los estados de propaganda sirven. Los estados de propaganda sirven. Ya. Ya lo vimos. Gerardito, Valeriana, 11:30. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Ustedes no saben las confesiones que he tenido con estos señores. Andrés Merino, qué vergüenza. No, ¿por qué no? A ver, dilo en público, ahora te quiero ver. A ver, claro, nosotros estábamos hablando sobre las infidelidades. ¿Qué? La candidata de la alcaldía. Sí, estamos hablando de la alcaldía. Candidatos de la alcaldía de Guayaquil. Por favor. ¿Qué está pasando? Había que romper un poquito con tanta tensión que vive el país. Yo, por favor, me mandan ese pedacito grabado para ver las caras de mis compañeros porque no las pude ver, me ataqué de risa. Andrés Merino está rojo. Juan Sebastián también. Estamos hablando de las alcaldías. Sí, estábamos hablando de las futuras alcaldías. Estábamos ahí barajando nombres. Nosotros con nuestra bolita de cristal, siendo gurú de las... ¿Cómo se llaman estas? Yo te gano otra de vino. Yo pago.
Sí, yo cuando pierdo las apuestas yo pago. Andrés Merino todavía me debe una de cuando eran las cosas como son. ¿Qué era que te debía? Ya, pues no te acuerdas tú de pagarme, quieres que yo me acuerde de la causa. ¿No? Algo así debe ser, no lo tengo tan presente. A ver, íbamos a hablar de algo en particular que no eran de las candidaturas a la Asamblea Nacional. Salvador. El Salvador, ciertísimo. A ver, vamos, niño a El Salvador se anunció el nombramiento de una nueva ministra de Educación. Lo que me queda la duda a validar es si es que ¿verdad? Tiene o no formación militar, porque ella apareció con un uniforme. A ver, ahorita lo sacamos de Sí, duda. Mientras tanto anda buscándolo. Sí, y es curioso porque de manera obligatoria para los colegios públicos ha incorporado nuevos reglamentos internos para los estudiantes. Dentro de esos está el de carácter obligatorio a la entrada, salida y durante el transcurso del periodo escolar, tienen que decir buenos días, gracias, buenas tardes y sobre todo cortes de pelo adecuados a lo que estipule la normativa escolar de cada recinto. ¿Cómo lo ves, Mafer Perrón? Espera, que se llama Carla Trigueros. Ajá. Ella es la que impulsa los cambios, que exige orden. El Salvador representa un cambio del rumbo. Bueno, sigue, ya te voy a decir qué es lo que yo pienso. Si está vestida, como tú dices, como uniforme militar. Ella es una oficial con rango de capitán en las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Okay. O sea, ninguna improvisada, Sweet. Sí. No, por eso te digo, no lo confirmé, ya que no lo Y además tiene experiencia en la administración logística, durante la pandemia. No sé, pues, es que tú también quieres comentar algo más, Juanse. No, es un tema... Cuando uno no está ahí, digamos, no sabes qué tan extremo debe de ser la acción requerida para solucionar un problema. Yo te puedo hablar por mi experiencia, yo soy del colegio alemán y recuerdo que en muchos colegios aledaños, digamos, el mío. ¿Qué eres? ¿Del Balandra? ¿De qué colegio? Del Torremar. Del Torremar. No les permitían esta libertad de expresión corporal. En el alemán nos dejaban ponerte un arete, andar con el pelo largo. Y inclusive vivíamos una dicotomía de alguna u otra manera, porque tenías la directora alemana y tenías la directora ecuatoriana. La ecuatoriana te decía, la Miss Leti, saludos, te decía que te pongas la camiseta por dentro. ¡Caramba! Y la Frau Naumann, en cambio, te decía, no importa, tranquilo. Entonces, bueno, sé tú. O sea, dentro de eso, dentro de mi forma de ver el mundo, si ya te metes en la educación y en la libertad corporal, de expresión corporal, es un tema gravísimo. O sea, muy complicado, pero igual, o sea, como para que no me maten los Bukele lovers, podría decir, es una dictadura más acorde a lo que yo pensaría que otras dictaduras, a lo que más me gustaría. Dándole un poco a lo que decía Andrés, de que es más mi lado de dictadura. Es como una dictadura con estilo. O sea, con un buen corte, no todos les queda el modo Bukele, no. Y, a ver, déjame retroceder un poco, porque quizás algunos mayores que yo tengo 45, están diciendo, bueno, que se extrañan. Eso era mi época, pero déjame. Eso es parte de mi época y no estábamos en una dictadura, estábamos viviendo la democracia en el Ecuador y era básico saludar. Depende de quién lo impone. Depende de quién lo impone. Pero ya eso te lo impondrían en la cátedra y el maestro estaba por encima incluso del papá y tenías que ir bien, miren las palabras, bien vestido a la escuela con tu uniforme y el cabello corto, uñas cortas. O sea, habían ciertos parámetros sobre los cuales tenías que cumplir para poder asistir a la escuela y nadie hablaba de una dictadura. De acuerdo, ¿No te pones muy extremista, Juan? No, cuando lo impone el Estado es distinto. Pero si lo impone el Torremar, está bien. A ver, cariñito. Yo lo meto ahí. Pero, cariño, porque quiero que mi hijo sea así. Sea así, no sé cómo, luego lo explicas. No, y está perfecto. Nadie juzga, pero es la libertad de la educación. Juanse, aquí en el país, la política pública, y eso es una competencia exclusiva del Estado, es dictar la política de educación. Tanto lo que se hace como se deja de hacer. Así, pues, sácame el tema particular. La política pública la dicta. Es el gobierno nacional el que le dice a los estudiantes de las escuelas fiscales cómo deben ir vestidos y cómo deben ir peinados. Les decía, perdón.
Ahora se limita al uniforme. Malla curricular, bueno, dale. Pero no era parte de una dictadura, era parte de una norma. Yo en el tema de educación soy ¿Eres liberal? Sí, bastante liberal, porque después te digo qué libro leer, qué libro no leer. Y de hecho nos dicen. Claro. Sí, pero es parte de lo que creo que es problemático, porque cuando estaba, por ejemplo, Rafael Correa de presidente, te decía, el mejor presidente de la historia, ¿quién es? Rafael Correa. Y entonces la educación para mí es un tema muy sensible y soy muy liberal en ese tema. Yo estoy de acuerdo. Dale, perdón, Andrés. No, yo te digo, Mafer, yo estoy de acuerdo. ¿Con qué? ¿Conmigo? Dime que conmigo. No, con las disposiciones de Nayib Bukele en torno a las nuevas normativas que se van a implementar en el interior de colegios, sea público o privado. Oye, tú eres un híbrido entre las libertades pero y perdóname, me callo. Lo que aquí no trato de justificar es toda política pública implementada por Bukele, su proceder, las formas en las que reiteradamente en ocasiones ha roto la Constitución. Yo trato de enmarcarme en esta disposición particular, porque creo que dentro de la educación a veces trasciende, y esto tiene efectos directos con el comportamiento humano. ¿Y a qué me refiero? Estas prácticas que van para mí muy marcadas y ligadas con disciplina, van ligadas con responsabilidad, van ligadas con respeto, se las puede ir inculcando de pequeño, y sí, creo que al momento de uno enmarcarlas delimitar, puede ser. Delimitar ese trazo sobre el cual tiene que ir la sociedad, que no para nada es extralimitado, para mí el decir buenos días, buenas tardes, son normas básicas de convivencia. Es cierto, pero el corte de cabello, sácame el buenos días, por favor, gracias. Eso todos enseñamos en casa, pero el corte de cabello... También estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Eso no nos lleva de repente a una estigmatización, porque vamos un ratito a El Salvador. El Salvador, una de las primeras formas de identificar a la delincuencia era a través de los tatuajes y el tipo de vestimenta. Nos llevaría eso nuevamente a pensar, y ahora me recuerdo un video de Ruquitos. Cóbrame nada más la multa. ¿Tú viste el video de Ruquitos? Les comparto nada más. Entonces estaban todos unos chicos que estaban en pantalonetas, que la zapatilla, entonces decían, aquí estamos en Ruquitos, no nos dejan entrar a comer, y uno de ellos sale de una forma muy inocente que incluso causa gracia y dice, seguro piensa que lo venimos a extorsionar. O sea, si por facha fuera, lo relacionarías, pero digo, no estamos de nuevo con este tipo de situaciones estigmatizando cabello largo, tatuaje, no sé, un piercing, en que puede ser delincuente. O sea, a ver, es propio de cada ciudadano el poder tener opiniones y sobre todo armar puntos de vista distintos sobre algo que te parece o no te parece. Tampoco nos podemos adentrar en la esfera más personal de una persona. Por eso digo, de invasión de educación por tan solo limitarte a tan solo decir ciertas palabras, no me parece nada grave. Pero Juan Sebastián también dice algo, a veces eso es el inicio de... Bueno, sí, yo te estoy hablando de este caso particular. Sí, ok, nos queda claro. A ver, entrevistadito para conversar, ex ministro de Economía. ¿Cómo está el economista Mauricio Pozo? Buenos días. Hello. Sí, buenos días, un gusto compartir con ustedes. Gracias, ¿cómo le va? Mejor que al Ecuador, en materia económica, ¿no, economista? Se frició. Todo bien, muchas gracias. No sé si me escuchan bien. Lo estamos escuchando, pero sabe que su imagen se quedó congelada. Pero podemos hacer la entrevista así nada más, si nos sacan de pantalla, hasta que recuperemos... Sí, creo que hay un problema de señal. ¿Le parece si volvemos a hacer el contacto? Dele, intentemos. Si vemos que no hay, hoy como que está negada la entrevista. Pero bueno, con Mauricio Pozo vamos a conversar sobre el financiamiento del Estado, cómo va a tener que ir caminando en épocas que son muy complejas, las demandas que siempre existen son mayores, pero también has tenido, creo que ya en este mes, una disminución en ventas, además una disminución en la producción petrolera. Eso viene arrastrándose bastante. Sí, entonces, sobre esos temas, y si quieres lo podemos pasar al exministro para mañana, para ir más con ese tema. Dele, entonces teníamos El Salvador, terminamos con eso, por ahí puede ser, se inicia. Economista. Su micrófono. Ahí está. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahí sí estamos, sí. Mauricio, sí.
No se mueva, no respire, economista, para no perder la señal. A ver, un poco se presenta ya la proforma presupuestaria del gobierno nacional, se incrementan los ingresos, ¿cierto? Los ingresos en papel, por lo menos. Sí, si me permite, quisiera hacer un comentario previo. Ya, por favor. Fíjese, si usted revisa los años anteriores, y no uno, sino bastantes años atrás, hay una diferencia enorme entre el presupuesto que se aprueba por parte de la Asamblea, que por cierto en los últimos años aprobaron por el Ministerio de la Ley, que se llama, pero no importa eso, la forma como sea que se apruebe es muy distinta en cifras al valor del presupuesto ejecutado. Es decir, una cosa es lo que termina entrando como presupuesto aprobado, otra cosa distinta es el que se ejecuta por distintas razones, porque falló el financiamiento, porque hay subejecución presupuestaria, es decir, son múltiples las razones, pero ese es un punto de partida que debemos tomarlo en cuenta porque hay que manejar el presupuesto, por decirlo de alguna manera, con pinzas. Y claro, si usted ve lo que está en el presupuesto, en esta proforma, hay un crecimiento de cerca del 12% frente a lo que estaba como presupuesto prorrogado. Y esto habla de un presupuesto del gobierno central sobre los 40,000 millones, Mauricio. Solo del gobierno central. Si usted le añade el resto de instituciones públicas, las entidades autónomas, el Seguro Social, Petroecuador, los GATS, etcétera, esto va a llegar tranquilamente a los 50,000 millones. Mauricio. Un poco el mensaje con esto es decirle que creo que el problema del tamaño del Estado sigue estando como un problema que no se le ha abordado de la debida forma. Sobre todo, Mauricio, buenos días. Andrés Merino lo saluda. Como usted bien mencionaba, es el tamaño del Estado, pero también el nivel de gasto que tiene el Estado. Y aquí quisiera abordar el problema subsidios. Hoy por hoy representan casi 3.000, 4.000 millones de dólares tan solo en gastos, y todos los años también se viene hablando sobre la necesidad de recortarlos, eliminarlos o por último focalizarlos. A día de hoy, ¿qué tan urgente es ya esa medida o como todos los años se puede ir prorrogando? Yo creo que es emergente y necesario. No creo que podamos esperar mucho más. Los subsidios por concepto no son ni malos ni buenos. Tienen que cumplir un rol, tienen que tener un perfil, tienen que estar focalizados, no pueden generar distorsiones, deben ser temporales, etcétera. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? Sin ser perfecto, el bono de desarrollo humano. Va focalizado, va al sector que tiene que ir, no genera distorsiones para la economía, etcétera. ¿Cuál es un mal subsidio? El de los derivados de combustibles, del petróleo. Me refiero a gasolinas, gas, diésel. Ahí tenemos un problema. Ya se ha hecho algunos ajustes en materia de gasolina. Todavía falta un poco hasta llegar al nivel internacional. Pero en diésel tenemos todavía ahí un gasto probablemente de unos 1.500 millones anuales y en gas de consumo doméstico cerca de 800 millones. Por cierto, valores enormes, significativos, que se debería adoptar una decisión, pero obviamente hay que también mencionar que son políticamente sensibles decisiones de esta naturaleza. Perfecto, Mauricio. Juan Sebastián Iturralde lo saluda. Y hablando de gasolina y petróleo, ¿qué tan grave ha sido la caída de las ventas en petróleo? ¿Qué tanto le afecta a la ejecución en los presupuestos al Estado? Yo tal vez, si me permite, le pondría de la siguiente forma. El petróleo no ha estado en malos niveles. Ahora estamos en poco más de $60, para la proforma está en $62, la prorrogada estaba en $65, son valores absolutamente, yo diría, adecuados. Cuando estuve yo en el ministerio manejábamos petróleo de $18, de $22, es decir, hablar de 60 para mí es una cifra importante. Sin embargo, no hemos podido aprovechar esos precios elevados
porque la producción no solo que no ha subido, sino que ha caído. Estuvimos con producción de 540,000 barriles diarios hace no mucho tiempo atrás, y ahora no pasamos de los 470. Entonces, para responder su pregunta, lamentablemente el problema de producción nos ha afectado, sin duda alguna, y parte de la raíz del problema está en la situación de Petroecuador. Si no se hace una reforma integral de fondo y de forma a la empresa petrolera nuestra, esto no va a funcionar. Tiene que probablemente modificarse desde la estructura societaria, abrir el capital como se lo hizo con Petrobras en Brasil, por ejemplo, con inversionistas del exterior, el propio Estado ecuatoriano, inversionistas nacionales, y que se despolitice la decisión y se lo maneje técnicamente. Es la única manera de poder entrar en una ruta de recuperación de producción de petróleo. A la brevedad que pueda, solo por cuestión de tiempo, en cuanto a los gastos, ¿qué se ha incrementado? Porque todo este presupuesto se presenta luego de un compromiso del gobierno nacional con la disminución del tamaño del Estado y la eficiencia, evidentemente. Bueno, no tenemos claro si es eficiencia o es tamaño, okay, porque por un momento se dijo supresión de partidas, pero al mismo tiempo se dijo salen 5,000 y entran 5,000 supuestamente más eficientes. Okay. El gasto crece porque crece el aporte, por ejemplo, del Estado a la seguridad social, me refiero al aporte del 40%, crece el gasto corriente, crece el pago de intereses de la deuda pública. Y la nómina también tiene un aumento, es decir, crece prácticamente en todos los rubros. Y mientras no se tome una decisión, yo diría, inmediata al tema, vamos a seguir acumulando un desfase con una cifra de déficit fiscal de 5.400 millones, que obviamente debería estar acordada con los multilaterales, pero entiendo que no se lo puede poner cuando hay acciones que todavía no se adoptan. Si mañana hay una reducción del subsidio del diésel, pues ese déficit va a bajar. O se hace alguna reforma tributaria, que no la estoy proponiendo, simplemente estoy citando, probablemente ese déficit también va a bajar. Mauricio, le enviamos un abrazo y en otra oportunidad conversamos, ¿ya? Muy amable, a la orden, sí. Gracias. Abrazo. El economista Mauricio Pozo Crespo, exministro de Economía, nos acompaña. Y ya para ir cerrando la entrevista, para hoy estaba programada, definida, la audiencia de formulación de cargos en contra de los presuntos autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio. Ustedes recuerdan que era Aliaga, Serrano. Serrano y... ¿cómo se llama este hombre? Jordán. Sí, que también está en Salcedo. Bueno, esta audiencia fue suspendida porque uno de los abogados, en el caso de Ronnie Aliaga, pues no asistió porque de fuerza mayor tenía una atención médica dental. Le han impuesto una multa y seguramente hay que ver, pues no sé, la próxima audiencia, que todavía no tengo la fecha, cuándo será, no la dilata otro abogado de otros, aunque yo creo que a Serrano es el que más le conviene que se dé la audiencia. ¿Por qué? Porque está detenido, pues, cariño. Bueno, está detenido en Estados Unidos, esperan de la extradición. Pero no sé a la final es que tiempo... tú dices que mejor lo alarguen. Yo creería que por él será mejor quedarse en Estados Unidos. No sabemos qué va a pasar. No. En la audiencia, es difícil. No, todavía no lo sabemos. Sí. Ok, lo he disfrutado mucho, gracias a ustedes por estar en el programa y será hasta el día de... Un abrazo para todos. Mañana. Nos vemos, Mafer. Sí. Gracias por escuchar. Hasta aquí, Cuarto Piso. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Coordinación de entrevistas Diana Raimondi. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.